Su presencia, sentir su presencia, movernos en su presencia. Y no debe de ser algo que pueda usted decir, hoy sí sentí su presencia, porque se supone que usted y yo nos movemos en su presencia. Entonces no puede ser algo así extraño o ajeno, sino es sentir su presencia momento a momento y en todo momento. Amén. ¿Se da cuenta de lo que decimos? Que puede andar en cualquier lugar, que puede estar en su trabajo, y usted debe de estar en esa presencia de Dios. Y fíjese que entre más estudiamos, y digo estudiamos porque a mí me gusta estudiar, no sé usted, pero debería. Yo me convenzo cada día más me convenzo de que una secta o un pensamiento diferente siempre va a surgir por una razón, porque están tomando la palabra fuera de su contexto real. ¿Y por qué le digo fuera del contexto real? Si nosotros estudiamos un poquito de historia y se pone usted a analizar el lenguaje o el idioma en los tiempos de Jesús, estamos hablando del hebreo, estamos hablando del arameo y estamos hablando del griego. La palabra original escrita en el hebreo y en el arameo y en el griego, si nosotros somos cuidadosos cuando estudiamos la palabra de Dios y hacemos un hábito de que las palabras que estamos estudiando o los versos que vamos a estudiar los llevamos al hebreo para conocer su significado, los llevamos al arameo y al griego, entonces el resultado va a ser un panorama de lo que estamos aprendiendo auténtico, real y verdadero, que no miente, que va a ser fiel y que no va a haber nada fuera de ese contexto y de ese texto que quiera venir a suplir o a quitar o a cambiar. ¿Por qué le digo todo esto? Porque en la palabra de Dios, si nosotros podemos estar leyendo la palabra y darnos cuenta que en muchas partes, físicamente o escrito, no están los tres nombres de Dios. Digo los tres nombres cuando me refiero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A simple vista usted no los va a encontrar, a excepción de versos específicos, sí los vamos a encontrar. Pero va a haber otros donde va a estar escondida esa esencia, escondido ese significado, que a usted y a mí nos toca y nos corresponde encontrarlo. Por eso la palabra de Dios dice que escudriñemos la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que ella da testimonio de Jesús. Entonces a usted y a mí nos toca escudriñarla, profundizarla, no nada más leer por encima y aquí dice la palabra esto y ya, no. Fíjese que en el paso de los años, en los estudios que hemos tenido en cuestión de escuelas, 2 materias que hemos tenido con relación a religiones, yo siempre me hacía una pregunta y nunca me fue contestada. Y yo decía, ¿cómo es posible que un hombre se atreva a engañar a muchas personas? ¿Con qué fin o con qué propósito? Porque si tú eres una persona, o si tú eres un pastor, o un líder, o alguien que pretende guiar a un grupo hacia Dios, y lo haces mal, entonces era donde surgía mi pregunta. Yo decía, si está haciendo lo mal, ¿por qué lo hace? ¿Acaso no se está dando cuenta de lo que dice la palabra de Dios? ¿O no estudia, o no escudriña, o qué es lo que está pasando? Pero conforme pasaba el tiempo, esa duda, esa pregunta, siempre estaba ahí. En esta semana y en la semana anterior, que he tenido un acercamiento con testigos de Jehová, y que tienen tan metido en su mente, en su cabecita, cosas que son antibíblicas. Y en una plática con uno de ellos me di cuenta y como que Dios me dejaba ver
¿Cuál era su error? Y he aquí, por eso este estudio. Imagínese al que fundó a esa secta o a esa iglesia. Este hombre hizo y diseñó una Biblia nueva. Ellos le llaman una nueva traducción, una nueva versión. Y cuando nos ponemos a ver esa nueva traducción, vamos a encontrar que de esa Biblia son quitados nombres importantes como el de Jesús o el de Espíritu Santo. Y solamente o en su mayoría aparece el nombre de Jehová, porque ellos dicen que Él es el mero mero y que es al que hay que ir, y que si queremos ser bendecidos, pues hay que ir con el Padre. Y el Padre es Jehová, sí, Él es Dios, Jehová de los ejércitos. Pero, ahí hay un pero. Y ese pero es donde ellos, entonces, ya no quieren tomarlo en cuenta. ¿Y por qué? Porque ahí es donde entra entonces lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué dice el hebreo? ¿Y qué dice tu versión o la versión que estás haciendo? Ellos dicen que para llegar a Jehová es directamente con Jehová. Jesús vino y dijo en Juan 14:6 que nadie va a poder llegar al Padre si no es a través de Jesús. Entonces yo quiero saber cómo ellos van a llegar si no están tomando en cuenta al principal, que es Jesús. Pero eso no es todo. De esto podría hablarle y decirle muchas cosas. Acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Y fíjese bien. Este se le llama el gran mandamiento a los judíos físicos, porque usted y yo somos judíos espirituales. Pero no porque sea judío espiritual quiera vivir como un judío físico. Usted es mexicano. Usted fue llamado a ser mexicano, a comer nopales, chiles y tortillas de maíz. No quiera comportarse y adquirir una cultura en la cual usted no está, no nació. Usted fue llamado como mexicano a buscar a Dios como judío espiritual. Amén. Dice el gran mandamiento en Deuteronomio capítulo 6, verso 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el gran mandamiento. Pero ¿qué cree? Usted y yo lo hemos leído y a simple vista, pues solamente dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora usted diga: uno. Y uno es uno. No lo oí. Uno. Y uno es uno. Pero ahí dijo Jehová. Ahora, si yo trajera el estudio en hebreo y nos pusiéramos a estudiar ese verso nada más en hebreo, entonces dirían así: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿Cierto? Sí. Ahí tenemos a alguien que sabe de esto. Cuando nosotros estudiamos esto en el hebreo y nos ponemos a descifrar lo que dice, cuando llegamos a la palabra uno, la palabra uno en hebreo significa uno compuesto de varios. ¿Oyó? Uno compuesto de varios. Hay otra palabra similar, parecida, en el hebreo que se llama hashid y que significa unidad absoluta. Pero en este momento, en este caso, no estamos hablando de una palabra a donde se le refiere a Dios como unidad absoluta, sino se refiere a uno compuesto de varios. Entonces yo pregunto, si ellos no se ponen a estudiar la raíz del fundamento bíblico, se van a equivocar, van a errar, ciegos guías de ciegos.
¿Un ciego podrá guiar a otro ciego? ¿A dónde van a llegar? A ningún lado. Pero cuando vamos al original, al auténtico, entonces encontramos que en este verso: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno es, uno. Por eso Dios le decía a su pueblo que quería que fueran uno. ¿Por qué? Porque iban a ser muchos, compuestos en uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno, uno. Díganle al que está a su lado: uno, entiende que uno. La palabra ejad, el uno en este verso, significa, y se escribe en el hebreo ejad, y repetimos que significa compuesto de varios. Hashid, unidad absoluta, no entra aquí, no entra en este verso. Aquí es compartido cuando se refiere a uno. Quiero que vean unos ejemplos de este uno que estamos hablando. Y por ejemplo, usted va a recordar cuando se empezó a construir la Torre de Babel y todo el pueblo se hizo uno, se unieron para cumplir ese acometido que ellos tenían. Entonces Dios dice: he aquí el pueblo es uno, y se habían juntado para un propósito. Ahí en ese verso se utiliza la palabra uno, que es ejad, uno compuesto de varios. Tenemos otro caso, por ejemplo, cuando Jesús, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús, híjole, hay tanto que hablar de esto. Hay un verso en Colosenses que dice que Jesús es el primogénito de toda creación, y ellos dicen que Jesús fue creado. Y la pregunta que yo le hice a uno, le dije: ok, ¿Dios puede ser creado? ¿Sabe usted qué significa Dios? La palabra Dios, así tal, el original, ¿sabe qué dice? El que no necesita de nadie. Por lo tanto, el que es Dios no necesita de otro. Si Jesús es Dios, no puede ser creado, pero ellos dicen que sí fue creado. Pero entonces, ¿por qué Colosenses nos enseña eso? Que Jesús es el primogénito de toda creación. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el inicio, el fundamento de todo, para todo, y por el cual subsiste todo. Sin Jesús no hay nada. ¿Sabe por qué? Porque el Padre dice en Génesis 1:1, ¿qué dice? Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después dice que Dios dijo: hágase la luz. Dios dijo: hágase la luz. Dijo palabra. Dios dijo palabra. Y la palabra se llama Jesús. Isaías nos enseña que desde el principio la sabiduría estaba con Dios. ¿Quién es la sabiduría? Jesús. ¿Cómo la sabiduría iba a ser creada si la sabiduría estaba con Dios? ¿Quién les dijo? Pero se equivocan porque no estudian ni escudriñan la palabra de Dios como debe de ser. ¿Hacia dónde caminan? ¿Hacia dónde van? Fíjese, al Espíritu Santo le dicen que solo es una fuerza sin personalidad, que no puede ser una persona. ¿Se dan cuenta? El mismo Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Otra versión dice: el Espíritu de Dios empollaba sobre la faz de las aguas. Y yo pregunto, ¿qué es empollar? Cuando una gallina tiene sus huevos, ¿qué hace?
ahí está encima, proporcionando calor. Cuidado, que no se acerque el lobo feroz, ni el gato, ni el perro, ni nadie, porque se van a tener que enfrentar con la mamá de los políticos. Aleluya, desde lo fuerte a Dios. Entonces el Espíritu de Dios dice que estaba empollando, creando, formando vida que provenía de Dios. Una fuerza que solo es fuerza, ¿puede producir vida? No. ¿Qué acaso la palabra de Dios no es clara? No es clara cuando nos enseña y nos dice por qué los falsos maestros se atreven a decir y a hacer cosas sacando del contexto la esencia verdadera de Dios. Empollaba, dice la palabra de Dios. ¿Por qué entonces la palabra también nos enseña una indicación, una ordenanza que Jesús le dio a sus discípulos cuando les dijo que todo el pecado que fuera dicho contra el Hijo del Hombre, o sea Jesús, podía ser perdonado, pero el que se atreviera a hablar o a ofender o a decir algo en contra del Espíritu Santo, entonces no podía recibir perdón ni en este siglo ni en el venidero? ¿Por qué? ¿Por qué sería? ¿Saben por qué? Jesús vino, cumplió con la obra y dijo, consumado es, y se fue. Pero el que está activo hoy es el Espíritu de Dios. Y el que blasfema contra el Espíritu de Dios está diciéndole a Dios directamente, cuidado. Pero ¿por qué Dios dio esa orden de que no pueda recibir ese perdón a una fuerza activa? No es una fuerza, es Dios, es uno, ¿le dijimos? Es uno compuesto de varios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un día Jesús llegó a la cruz y estando en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pues no que Jesús fue creado. ¿A quién le dijo Padre? ¿Por qué le dijo Padre? Es uno compuesto de varios. Ejad, diga, Ejad, que significa uno, compuesto de varios. Usted y yo tenemos que hacer en nuestra vida ese Ejad. Uno, usted es uno. Pero Dios dice, como un pueblo venimos ante ti para alabarte y adorarte, porque en este pueblo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y juntos somos Ejad. Eso es lo fuerte. Fíjense, en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 7, esto es algo muy hermoso, porque la palabra de Dios nos enseña y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son un Ejad. Ahí el uno otra vez es Ejad, el hebreo Ejad, uno compuesto de varios, Dios. Si usted va al inicio del gran mandamiento, cuando Dios está hablando al pueblo de Israel, Dios dice algo muy importante, dice, oye, Israel. ¿Y sabe por qué les dijo oye? Porque después Jesús vino y dijo, el que tenga oído, oiga. Porque el que no tenga oído se va a quedar igual, sin oír, sin entender, y se puede perder. Así que si usted tiene oídos, oiga, porque Jehová le dijo al pueblo, oye Israel. ¿Acaso no dice la palabra de Dios, que cuando usted escucha, y depende de lo que escuche, se empieza a formar dentro de usted lo que escucha? Si usted escucha lo malo, el reggaetón y música que no lo lleva a Dios,
y se pone a juntarse en el trabajo con las personas que lejos de beneficiarle en sus pláticas le perjudican, le dañan los comentarios, dentro de usted empieza a creer algo que lo va a echar a perder. Y no porque nosotros le digamos no haga lo malo, no, nosotros no le vamos a prohibir ni la palabra de Dios. Pero Dios dijo, oye Israel, y Jesús dijo, el que tenga oído para oír, oiga. Así que depende mucho también de usted qué está oyendo. Porque cuando usted oye palabras de Dios, entonces su fe crece. La fe viene por el oír y oír palabras de Dios. ¿Está escuchando? El que tenga oídos para oír, oiga. La palabra de Dios, vamos a encontrar muchos versos, muchas partes donde siempre va a estar la palabra alejado. Ahí mismo en la primera carta de Juan, la segunda parte donde dice, y 3 son los que dan testimonio en el cielo, continúa el verso diciendo, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Pero vean la gran diferencia. Arriba nos dijo que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. ¿Por qué? El Padre, el Verbo, que es la palabra, que es Jesús, que es la Biblia que usted y yo tenemos aquí, la que hay que estudiar, al que hay que buscar, al que hay que escudriñar para conocerlo. Usted conquistó a su mujer o a su esposo y la tuvo que escudriñar, tuvo que saber si le gustaban los chocolates Carles V, o los bonobonos, los de Nestlé, o los Purín, yo no sé. Si le gustaban las rosas, los claveles, las gladiolas, no sé. Pero usted tuvo que indagar, tuvo que escudriñar para conocer. La palabra es igual. Usted tiene que conocer a Dios, a Jesús. Porque si no conoce a Jesús, no puede llegar al verdadero Padre. No es de que me brinco a Jesús, me voy con el mero. No, aquí en la tierra usted podrá ser así, o en las autoridades moverse así, o el pueblo se ha enseñado de que con una lana te vas con el de arriba. No, con él no. Usted podrá tener millones, riquezas, carros, lo que usted quiera, pero para llegar al Padre no sirve su dinero ni lo que tenga. Para llegar con él tiene que conocer la palabra, el verbo que estuvo en el principio con Dios, que fue uno con Dios. Era Dios, no fue creado, estaba con Dios y es Dios. Tiene que conocer el verbo para que entonces pueda llegar con la ayuda del Espíritu Santo al Padre. Pero la segunda parte dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra. En el anterior fue en el cielo. En el que sigue es en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Ah, caray. Ya no dijo son uno, pero dijo concuerdan. ¿Sabe por qué? Fíjese bien. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu. ¿Por qué empieza con el espíritu? Porque es el que está aquí. Porque es el que está activo. El Padre está en su trono y su Hijo está a la diestra del Padre. Pero el que está aquí es el Espíritu Santo. Y el verso dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Cuando le clavaron la lanza a Jesús en su costado, ¿qué salió? Agua y sangre. Pero la palabra de Dios nos enseña que si usted cree en Jesús y se bautiza en el agua y sepulta su pasado en esa agua, usted sale resucitado en Cristo para que un día estemos con Él. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua que te lava y te limpia, y la sangre de Jesús que te da la salvación, la libertad y la oportunidad para poder ser hijo de Dios. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso? Bendito sea su nombre. Hay muchos versos, como Génesis 11:6, donde dice que el pueblo es uno, refiriéndose a la palabra Ejad. Juan 10:30, donde Jesús está orando. Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo y el Padre uno somos, un Ejad, uno compuesto de varios.
Juan 17:11 nos enseña y le dice Jesús en oración al Padre: guárdalos en tu nombre, que sean uno. Juan 17:21: todos sean uno, también ellos sean uno en ti. Hay dos versos que me gustaron mucho. En primera carta a los Corintios 8:6 dice: solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, y comienza a decir la importancia de los tres, del Ejad, del uno que estamos hablando en nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Y Gálatas 3:28: todos vosotros sois uno. Todos vosotros sois un Ejad en Cristo Jesús. Pero solamente si tú quieres. Y digo, solamente si tú quieres, porque Dios es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. Dios nos llama para ser un Ejad con Él. Dios nos llama para ser parte de un pueblo. Fíjate, este Ejad, Dios quiere que en el momento en que estamos conociendo a Jesús en su palabra, cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, te estás convirtiendo en un Ejad con Dios. Pero después Dios quiere que seas un Ejad con tu matrimonio, y que tu matrimonio sea un Ejad con Dios. Y después Dios quiere que seas un Ejad con la sociedad, con tu trabajo, con todo lugar o a todo lugar a donde tú vayas, que siempre se manifiesta en tu vida un Ejad. Que el mundo sepa que Dios es uno contigo, que la iglesia se convierte en un Ejad, en uno con Dios, uno compuesto de varios. Porque yo aquí veo a muchos, pero veo a Dios, por lo tanto es uno, que es Dios, compuesto de muchos. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios nos lleva a la unidad? Por eso la palabra de Dios dice: ámense, respétense, quiéranse, oren unos por otros. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar de los hermanos juntos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos un Ejad. Ya aprendió la hermana. Denle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Tú eres santo, Señor. Bendito Dios. Amén. Dios, un Ejad. ¿Por qué entonces eliminan a Jesús de una Biblia? ¿Por qué es eliminado cuando es un Ejad? Y a donde quiera que usted lea y a donde quiera que usted busque, ahí está el Ejad. Cuando leímos acerca de los dones, aprendimos que los dones, en el mover de los dones está el Espíritu Santo. En el mover de los ministerios está Jesús. Y en el mover de las operaciones está Dios. Uno. Y el Espíritu es el mismo. Uno. Un Ejad. Ya ve cómo el misterio y el escudriñar le toca a usted y a mí. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra. Gracias porque sin duda tú eres el mejor, el más grande y el único. Nos gozamos en tu presencia de saber lo hermoso que es conocerte. Yo te pido, Padre Santo, que este pueblo pueda conocerte como nos lo permites a nosotros hacerlo. Claro, ellos tienen que pagar el precio del estudio, dedicar horas a estudiar, dedicar tiempo para ti. Gracias, bendito Dios. Y déjanos seguir siendo un Ejad contigo, en casa, cuando oramos, en la iglesia, en el trabajo, y a donde quiera que vayamos, que ese Ejad sea cada vez más fuerte y que podamos entender que tú eres uno y que a partir de hoy vamos a oír, a escuchar lo bueno, lo que nos conviene y lo que es beneficioso para nosotros y para nuestra alma. Recibe este aplauso fuerte, bendito Dios Todopoderoso. Tú que vives y tú que reinas, tú que eres grande y fuerte, tú que eres poderoso, tú que eres misericordioso. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo: mi Padre y yo somos ¿qué? Gracias, Padre. Somos uno, un Ejad.
Cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 120 ahí en el aposento alto,